Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 11. Mira que ya estamos llegando prácticamente al final de este estudio, que ha sido un estudio interesante, un poco confuso, un poco seco, pero, y eso es lo que estaba pensando antes de grabar, ¿no? No todo lo que estudiamos en la Biblia es agradable, ¿no? No todo lo que estudiamos en la Biblia será siempre así emocionante. Hay mucha cosa en la Biblia que es bastante seca, que es bastante árida, pero aún así es importante estudiar, es importante entender. Entonces, hoy día vamos a seguir en este ritmo que el autor de la lección viene usando de historias, ¿no? Historias bíblicas, que de alguna manera él entiende que muestran un poco cómo serán los eventos finales. Me arriesgo a decir que esa aplicación que el autor de la lección hace es una aplicación más homilética que exegética. ¿A qué me refiero, pastor? Usted hoy día comenzó así con unas palabras difíciles, ¿no? La aplicación homilética es cuando agarramos el texto y tratamos de ver qué lecciones podemos sacar de ese texto, ¿no? Jehová es mi pastor. Pues uno saca bonitas lecciones de ese verso. Pero ¿qué quiere decir de verdad el salmista? ¿A qué se refería el pastor? ¿Qué era un pastor? La análisis de las palabras, la análisis del contexto cultural, histórico. Esa es la parte exegética. Y me da la impresión de que el autor dedica más tiempo a la parte homilética, a las aplicaciones, lo que es interesante también, y vamos a tratar de entender esta lección de manera especial en la vida de dos damas muy interesantes, Ruth y Esther. De paso, ni me di cuenta que salté el título de la lección, que es exactamente Ruth y Esther, y el verso para memorizar de esta lección dice de esta manera: cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esther capítulo 5, verso 2. Interesante cómo ambas las damas traen situaciones que muchos de los estudiosos de las profecías creen que nosotros llegaremos a vivir, en especial Esther. Pero vamos a analizar un poquito de cada una de las dos y tratar de sacar lecciones de ambas las damas. De paso, la vida de Ruth es el tema de mi nuevo libro, que ya está disponible, y finalmente esta semana que usted está mirando este video terminó la preventa, terminaron los especiales, y el día martes, si todo sale bien, el martes 10 de junio, los libros serán enviados por correo. Usted puede comprar el libro solamente aquí en Estados Unidos en nuestra tienda virtual rb2bookstore.com. Ahí usted tendrá condiciones de comprar tanto mi libro, este nuevo, como mi libro primero, Ser Feliz, y también el libro que mi esposa escribió para niños, que es un gran regalo que usted puede hacer, que le va a costar un montón. Entonces pase por allá y estoy seguro que será de gran bendición. Mira, vamos a hablar un poquito sobre la vida de Ruth. Es interesante que la historia de Ruth es una historia de gracia. Es una historia de gracia. Es una historia donde Dios muestra todo lo que Él está dispuesto a hacer por el ser humano, que es de alguna manera lo que pasará en los últimos días. Todo lo que Dios está dispuesto a hacer por el ser humano, todas las cosas que Dios está dispuesto a hacer por la salvación de la raza humana, de los seres humanos, todo lo que Dios está dispuesto a hacer por usted y por mí, ¿no? La lección comienza hablando de cómo hubo hambre en la casa, en la tierra de Israel, y Belén quería decir casa del pan. ¿Y por qué eso? Bueno, pues porque el pueblo se alejó de Dios, el pueblo buscó idolatrías y termina que el pueblo terminó pagando por toda esta situación. Y querido, una de las cosas que el autor trata de mostrar
es de que la vida trae consecuencias y es muy bueno que Dios nos permita enfrentar esas consecuencias. Estos días aquí en una institución nuestra, un muchachito cometió un error de traer a la escuela cigarrillos, ¿no? Y junto con otro amiguito comenzaron a fumar en el baño de la escuela. Pues cosa, no está bien, hicieron lo que hicieron está mal, pero es cosa de muchacho, es cosa de niño curioso, ¿no? Que hace de esas tonterías. Y la escuela se enteró y los dos fueron duramente castigados por el comité de disciplinas de la escuela. Uno de ellos, los padres los sacaron de la escuela, porque los dos fueron sacados de la escuela. Los papás de uno llevaron al muchacho a la escuela a pedir perdón y el muchacho se presentó frente a la directiva, pidió perdón por su error y les dijo, aprendí de mi lección y voy a mejorar. Y yo creo que esa es la manera correcta de mover la vida. Pues cometiste un error, pues pide perdón y sigue adelante. Pide perdón y sigue adelante. Los errores, yo hablaba de eso a mi hija estos días, los errores no son fracasos, son maneras de aprender, son buenos maestros que nos enseñan a aprender mucho en la vida. El otro joven, el otro niño, era hijo de un maestro y ese maestro se rebeló contra la escuela, atacó a la directora, atacó a los otros colegas, todo en el afán de proteger a su hijo, de que todo el mundo estaba siendo injusto con su hijo. Lo que es una equivocación gigantesca. Cuando yo, papá, no dejo que mi hijo se enfrente a las consecuencias de sus acciones y de sus errores, yo estoy exponiendo a mi hijo a un mundo que no es real, a una burbuja que no es real. ¿Te das cuenta? Una burbuja que no es real. En la vida, nadie te va a defender y tendrás que enfrentarte a las consecuencias de tus errores. Israel, que era Belén, casa del pan. La historia del libro Ruth comienza mostrando que estaba en hambre, en desesperación, sin saber para dónde ir. Querido, no le tires la culpa de tus errores a otras personas. Hazte responsable de tus errores. Hazte responsable de tus fallas. Es la única manera de aprender. Yo puedo aprender de los errores si yo me hago responsable por ellos, si yo aprendo de ellos y si yo estoy dispuesto a aceptar que yo he fallado. Esa es la única manera de crecer. Hazte responsable de tu vida. Para de culparle a los demás. Para de echarle la culpa a las personas que están cerca o lejos de ti, que muchas veces ni siquiera más viven. No, la responsabilidad es tuya. Por favor, entienda eso. La lección sigue hablando de cómo Ruth ahora se encuentra con Boaz. Boaz, y yo explico eso en mi libro, es un tipo de Cristo. Es una figura que se asemeja mucho a Cristo. ¿Por qué? Pues hay muchas características en la vida de Boaz que muestran que él se parecía mucho a lo que Cristo hace por nosotros. Como por ejemplo, Boaz protegió a Ruth, él bendecía a Ruth sin que Ruth supiera. ¿Sabes? Y vamos a ver más adelante, él va a batallar por la restauración, por el rescate de Ruth, que es cosa que Cristo hace por nosotros, ¿no? Y hay algunas cosas que siempre valería la pena destacar. Cuando Ruth se encuentra con Boaz, ella no sabe quién Boaz es. Cuando ella llega a casa y le cuenta todo a Noemí, Noemí se da cuenta de que Boaz era pariente. Y a través de Boaz ellos pudieran tener restauración, pero Boaz no se iba a casar con Noemí. Y la esperanza era que Ruth se casara con Boaz. Pero habían tanta cosa en contra. Los paradigmas sociales, el hecho de que Ruth no solamente era extranjera y sí moabita, era algo que iba en contra la posibilidad de esperanza para esa pareja. Todo llevaba a creer de que saldría mal. ¿Cómo es que Ruth pudiera rescatar esa mujer moabita
esa mujer pues desesperanzada, esa mujer, ¿sabes? ¿Cómo es que vos pudiera hacer eso? Lo que la Biblia nos muestra es que vos hizo. Él se preocupó en rescatarla. Él se preocupó en bendecirla. Él se preocupó en valorarla. Y queridos, hay algo muy interesante en todo eso. Es cómo Dios se preocupa en bendecirnos, cómo Él se preocupa en valorarnos, cómo Él se preocupa en toda la Escritura en restablecer nuestra identidad. Por favor, entienda esto. Usted no es lo que los otros dicen que usted es. ¿Entiende lo que quiero decir? Usted no es lo que los otros dicen que usted es. Su valor no está en lo que las personas creen o dicen de usted. No está en lo que los otros te apuntan. Tu valor no está en la ropa que vistes, el carro que manejas, o mismo si no tienes auto. Tu valor está en el hecho de que eres una hija de Dios. Y eso, solamente eso, hace de ti una princesa del universo, un príncipe del universo. Pero Rubén, eso me parece tan distante. Eso me parece tan fantasioso. Yo entiendo, por veces a mí también me parece. Pero cuando yo abro la palabra de Dios y yo veo cómo Dios me ama, cómo Él me valora, que llega al punto de dar a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, mi valor está ahí. Mi valor está en lo que Cristo hizo por mí. Mi valor está en el sacrificio del Hijo de Dios. Mi valor está en sus heridas, en su dolor, en su sufrimiento. Por eso la Biblia me invita constantemente a mirar hacia la cruz, mirar hacia Cristo. Cuando hablamos de todo lo que es doctrina, apunta para Cristo. Cuando hablamos de todo lo que es profecía, apunta para Cristo. Siempre apuntando para Cristo. Porque es al mirar a Cristo y a su sacrificio que yo tengo una noción clara de qué es lo que yo valgo. Usted no es lo que la gente dice de usted. Usted es lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Por favor, pare de buscar aprobación en los comentarios, en los likes o en las fotos o en los medios sociales. Pare de buscar aprobación en gente que ni siquiera se da cuenta de que usted existe. Por favor, levante la mirada y vea lo que usted vale en las heridas y en el sacrificio, en el sufrimiento del Hijo de Dios. Sabes que la historia de Boaz y Ruth es una historia muy hermosa y pudiera haber tenido un final diferente porque había un pariente más cercano que pudiera haber redimido a Ruth. Y Boaz se va a encontrar con ese hombre y batalla por él. Y otra característica de Boaz como Cristo es cómo Boaz va a batallar por la restauración de Ruth. Cómo él se va a enfrentar a ese hombre, cómo él va a luchar con él. Y por fin él gana esa conversación. Él gana el derecho de restaurar y redimir a Ruth. Y por consiguiente a toda la familia de Ruth. Boaz gana ese derecho. Él tiene finalmente esa oportunidad. Y queridos amigos, queridas amigas, Dios hace la misma cosa por nosotros. Yo quisiera que Dios nos diera por 30 minutos la habilidad de ver el mundo invisible. ¿A qué me refiero? Yo creo que en el mundo que no podemos ver, están los ángeles de Dios batallando contra los ángeles del enemigo y usted es el gran premio de esa batalla. Pues, pero yo no valgo mucho. Pues eso quizás sea lo que usted piensa. Quisiera que nuestros ojos fueran abiertos un poquito a ver cómo Dios nos protege, cómo Dios nos bendice constantemente, cómo nos ama y batalla por nosotros todos los días. Sería tan increíble poder ver esas cosas
y darnos cuenta de que Él nos ama mucho más allá de nuestra capacidad de entender. La historia de Ruth termina en esta lección y nos lleva ahora a la historia de Esther. ¿Y qué es lo que nos llama la atención en la historia de Esther? Es el decreto de muerte. Y aquí, gente buena, y voy a hablar de esto hoy día, voy a hablar de eso la próxima semana también. Nosotros adventistas tenemos una interpretación muy única de los eventos finales, pero tenemos que recordar siempre eso. Es una interpretación. No es un credo, no es una verdad escrita en piedra. Y antes de que usted se asombre con lo que yo le estoy diciendo, porque yo sé que hay mucha gente linda que me acompaña, pero hay gente que acompaña mis materiales solamente para ver si encuentra algún material para pues criticar y me he dado cuenta de una cosa, que la gente que me ataca y corta mis videos no es porque me quieren atacar o defender la verdad, es una manera de ganar dinero, pues, y ojalá les vaya bien. Pero entonces, antes de que usted corte, ojalá pueda cortar todo, ¿no? Es muy importante entender la diferencia entre doctrina e interpretación. Muy importante. El hecho de que una interpretación sea una interpretación no quiere decir que esté correcta o equivocada. Quiere decir que es una interpretación. Es leer la profecía y llegar a la conclusión de que la profecía quiere decir esto. Hace algunas lecciones atrás yo hablé sobre los dos testigos de Apocalipsis, diciendo que existen otras interpretaciones tan interesantes para la expresión dos testigos, como la interpretación que es más difundida en el adventismo, que quiere decir que los dos testigos son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Existen otras buenas interpretaciones para eso. Y de paso, los mejores teólogos de Apocalipsis que tenemos en la iglesia defienden interpretaciones diferentes. Y aquí está el punto. Son interpretaciones. Son interpretaciones. Una de las interpretaciones que tenemos al leer la profecía es de que habrá un decreto de muerte. Pero Elena de White habla que hay un decreto de muerte. Habrá un decreto de muerte. Vuelvo a repetir, queridos, eso es una interpretación. Nosotros adventistas, y aquí va otra declaración polémica para usted, hoy día estoy un poquito polémico, ¿eh? Nosotros adventistas creemos en la Biblia y guiamos nuestra toma de decisiones por la Biblia. Nosotros no creemos que donde la Biblia hace silencio, Elena de White puede decir. Nosotros no creemos en eso. Porque eso sería poner los escritos de Elena de White al mismo nivel de los escritos bíblicos, y nosotros adventistas no creemos que ellos estén en el mismo nivel de autoridad. Nosotros no creemos de esa manera. Entonces, cuando la hermana White habla de que habrá un decreto de muerte, es la interpretación que se da a esos textos. Personalmente, creo que habrá una persecución y creo que habrá el decreto de muerte. Pero tengo el deber de ser honesto en mis explicaciones. No con ustedes, es un deber conmigo mismo. ¿Está bien? Entonces, como nosotros hablamos bastante de ese decreto de muerte, la historia de Esther llega a llamar la atención porque hay un decreto de muerte. Y ahí sí no es una interpretación, es la historia de ese ataque conducido por Amán. ¿Quién fue Amán? Fue un líder de los medos que tenía ambición por el poder, y porque no aceptó no recibir adoración de parte de Mordecai, decidió que todo el pueblo, la raza de Mordecai, debería morir. Y el autor hace una conexión que me parece un poquito forzada, pero hace la conexión de esa situación con el hecho de que los tres mensajes angelicales tienen mucho que ver con adoración y obediencia. Es la énfasis
es la énfasis del mensaje de los tres ángeles: adoración y obediencia. Entonces el autor de la lección conecta Mordecai con el diablo, Amán con el diablo, diciendo, así como Amán buscaba adoración y no recibió, por eso va a llevar a la destrucción, el diablo busca la adoración, y eso sí es un hecho. El diablo busca una adoración por encima de la adoración que damos a Dios, y porque nos recusamos, porque rechazamos adorar al diablo, él ahora quiere atacar y destruir al pueblo de Dios. Creemos que en los últimos días habrá ese tipo de ataque. Es una interpretación muy sólida, y es una interpretación que nos lleva a considerar de que la hora de prepararnos en nuestra fidelidad es cuando todo va bien. Algunos dicen, ¿no?, de que el momento de prepararnos para una tormenta no es cuando llega la tormenta, y sí cuando está soleado. Una de las historias más famosas de la niñez es del grillo y de la hormiga. El grillo la pasaba cantando y cantando mientras la hormiga trabajaba, hasta que llegó el invierno y el grillo pasaba frío y no tenía que comer, y iba a pedir ayuda a la pobre la hormiga, ¿no? La hora de aprender a sernos fieles a Dios es ahora, mientras tenemos paz y prosperidad. Porque cuando llegue el decreto, muchos piensan que cuando llegue el decreto de muerte, pues ahí sí tomaré una posición por Dios. Lo que pasa es que cuando llegue ese decreto, o no nos daremos cuenta bien, o estaremos tan lejos de Dios, tan asustados, de que sin pensar mucho nos iremos a otro lado. ¿Te das cuenta? Al fin la lección termina ya hablando de cómo Esther fue llamada para ese momento muy único, ese momento muy especial. Como ella fue llamada por Dios para ese momento de batalla. Queridos, nosotros vivimos los últimos días de la humanidad en la tierra y fuimos llamados por Dios para este momento. Dios nos ha llamado para cumplir con una misión muy especial. Yo creo que tenemos una misión. Pero no creo que nuestra misión sea condenar a las personas, criticar estilos de vida o atacar otras religiones. Creo que nuestra misión es amar a nuestro prójimo, ser bondadosos, ser caridosos, ayudar a los que necesitan, extender la mano al que está caído y levantarlo y ayudarlo a caminar, para que todos podamos reflejar el carácter de Dios y el amor de Dios. Que yo tenga la condición de extender mi mano a las personas para que ellas puedan probar un poco de la belleza que es el amor de Dios. Esa es nuestra misión. Y como yo quisiera en mi corazón que todos nosotros que somos religiosos, que nos decimos seguidores de Cristo, que nos decimos pertenecientes a una iglesia, como yo quisiera que todos nosotros nos dedicáramos de corazón a llevar el amor de Dios a los rincones más oscuros de esta tierra, que muchas veces no están lejos de mi casa, no están en otros continentes, por veces están en mi vecindario, a la vereda, al final de la calle. ¿Será que no valdría la pena irnos por ese camino? ¿Será que no valdría la pena tratarnos de encontrar gente que necesite ese tipo de ayuda? Quiero terminar el estudio de esta semana leyendo las citas del espíritu de profecía que encontramos en la lección, que dicen de esta manera: Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se encombinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de iglesia perseguidores conspirarán contra ellos de viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo procurarán destruir la fe. Por calumnia y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. Al no poder presentar un así dice la Escritura contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a los decretos opresivos para suplir la falta. Con el fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a las demandas por leyes dominicales.
pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viole el precepto del decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará a su verdad y a su pueblo. Profetas y Reyes, página 444 y 445. Los últimos días serán marcados por la importancia de tomar una posición en relación a la verdad. Hablamos mucho del sábado y por veces corremos el riesgo de que nuestra obsesión, voy a usar esta palabra, yo sé que es fuerte, pero me parece correcta, nuestra obsesión por hablar del sábado, defender el sábado, nos hace olvidar de otros ataques que el enemigo está haciendo llegar a las iglesias y nosotros no nos damos cuenta. Están haciendo llegar a la comunidad y nosotros no nos damos cuenta por tan preocupados que estamos con la cuestión del sábado. Y uno de esos principales ataques tiene que ver con la identidad y las ideologías de género y la sexualidad humana. Estamos siendo atacados fuertemente. La posición bíblica en muchos lugares se ha convertido en ataque en crimen de odio, porque las personas no toleran que nosotros prediquemos lo que la Biblia enseña en relación a la sexualidad humana. Las personas se rebelan completamente. Porque el mundo no quiere aceptar más que Dios creó a hombre y a mujer apenas. El mundo se rebela y nos ataca. Valdría la pena mirar un poquito más al lado y darnos cuenta de que los ataques del enemigo se disfrazan de todas las maneras posibles. Por veces, como el ataque al sábado, el ataque a la sexualidad, la identidad, o por veces ataques pequeños, como mi odio a mi hermano, o un ataque a alguien que ni siquiera conozco. Valdría pensar sobre eso. Bueno, queridos, nos vemos muy pronto. Fue bueno tenerlo conmigo hasta aquí. Espero que pase una linda semana y no se olvide de pasar por la tienda virtual para comprar su libro. ¿Está bien? Cuídese mucho. Nos vemos muy pronto. Chao.